Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Tal Cual. Hoy día vamos a hablar un poquito de periodismo digital, con alguien que ya está a varios años trabajando en esta área en Cobija, y nos va a contar un poquito de su experiencia, de la vivencia que tiene como periodista digital. Y te quiero dar la bienvenida, Enrique Navala, más conocido como Quique. Gracias por estar en un episodio más y bienvenido al podcast. Muchas gracias, de verdad. Bueno, y primero, disculparme por... habíamos programado la entrevista, pero no se dio, es un poco complicado el tiempo. Pero bueno, estamos aquí, esperemos que podamos aportar principalmente, ¿no? con lo que sabemos, de acuerdo a lo que hemos pasado a lo largo de estos años. Y bueno, muy gustoso de estar en este podcast. Gracias. ¿Cómo nació ese interés por el periodismo y más que todo por el periodismo digital? Bueno, pero el periodismo, yo creo que en realidad por la comunicación, en realidad ha sido desde muy pequeño, unos 8 años creo. Nosotros con mis hermanos somos 3. No somos de aquí, pero vivimos aquí de mucho tiempo, de 98 para adelante. Hemos llegado aquí, yo he llegado unos 10 años creo, y estando de unos 8 años, o sea, 2 años antes de llegar, ya tenía más o menos claro qué quería, porque mis hermanos mayores, que me deben llevar por 8 años o 10, que son 2, miraba que le gustaba la radio, por ejemplo, hacer programas en radio, etcétera, etcétera. Bueno, llegó el momento acá en Cobija, para resumir un poco. Hemos estado del 2000 para adelante en una radio, un canal al mismo tiempo, Canal 8, y he conocido a varias personas que en su momento nos han dado la oportunidad. Entre ellos Juan Carlos Paredes, he conocido a varios, como por ejemplo Domínguez, Donald, su hermano, que han sido personas que han estado, por ejemplo, trabajando en esto. Y varias personas en realidad. Yo creo que esto debe de nacerte. A mí me pasó muy temprana edad, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, cuando ya está en secundaria, ponerle casi pre-promo, promo, ¿qué voy a hacer? Ya yo sabía de los 8 años que quería, miraba bastante televisión, escuchaba radio y tenía más o menos a qué me iba a dedicar. Entonces, de los 2000 para adelante hemos tenido la oportunidad de vivir en una radio, de trabajar en una radio, vivir en la radio y en un canal al mismo tiempo. Y de ahí para adelante. Entonces, lo de comunicación ha estado de mucho tiempo. Si me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo en medio? Yo le voy a decir que 25. Y me va a ver la cara, no, usted tiene 28, 30 o 40 o 32, digamos, no creo. Entonces, desde muy pequeño hemos estado en esto. A medida que pasó el tiempo, evidentemente hemos hecho el tema de, por ejemplo, programas de entretenimiento, musicales, tanto en la radio como en la televisión. Paralelamente a eso, trabajando en otras áreas, usted seguramente sabrá que es el tema de detrás de cámara, ¿no? Realización, como el amigo que tenemos ahí atrás. Entonces, camarógrafo, etcétera, hasta que ya llega un momento donde yo creo que a medida que va pasando el tiempo también, por lo menos a mí me sucedió, fue cambiando fui madurando también, dejé de lado un poco lo demás. Y ya con el periodismo del 2009, si no me equivoco, 10 por ahí, porque si bien es cierto era productor audiovisual, el editor, ponerle así, comercial, que ponía publicidad y así, etcétera. Pero había ese momento en Cobija, es todo ¿no? El que trabaja ahí. Si está sin hacer nada, bueno, lleva la cámara, vamos. Y yo hacía eso, ¿no? Y no le tiraba mucha importancia en un inicio no mucha importancia, sino no era lo que Lo que te apasionaba. Claro, y pasó el tiempo, he trabajado con varios, que algunos ya no están, por ejemplo, la oportunidad de trabajar con Yosara Melena, que ahora es autoridad, he trabajado con Carlos Pinedo, Julio Moscoso, de la gente que seguramente mira el podcast, sabrá que son personas que han estado mucho tiempo. He trabajado con el periodista Rolando Marza, que es el único periódico que hay hasta ahora, periódico Perla del Acre. Y, bueno, he estado en varias radios, unas 8 radios, entre ellas Radio Perla del Acre, Radio Láser, Radio Oasis, Radio Pando, Radio Universitaria, Radio Fusión. Y
Y en todo eso he tenido la oportunidad de trabajar con varias personas, ¿no? Que han estado de mucho tiempo. Periodismo de por sí, a 2011 para adelante, si podemos llamar así, con ya ejerciendo como tal. Sí, ¿no? sí. ¿Y vos te acordás cómo fueron esos tus primeros pasos en el periodismo allá en Cobija, que no es una ciudad grande, más todavía años atrás? ¿Te recordás cómo fue eso? Claro que sí. He tenido la oportunidad, como digo, de trabajar con varios. Durante mucho tiempo he trabajado con Yusara en su canal. Yo creo que uno aprende de varias personas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con varios, algunos que son muy metódicos. Ejemplo, Carlos Pinedo, que era uno de los periodistas para mí. Todos, ¿no? Uno más moderno con computadora. Uh-huh. Pero él era uno de los que yo veía que con su papel, su lente, me acuerdo, y ahí se ponía a redactar, le metía voz en off a sus notas, etc. Y como te digo, cada quien tiene su propia manera de trabajar. Y yo creo que haber tenido la oportunidad de ver de repente, esa diferencia entre una y otra persona Ajá. me ha nutrido en cuanto a conocimiento. La verdad que agradezco en realidad a todos, a quienes en su momento, sin ellos darse cuenta, pero han aportado a una cierta formación, porque la carrera de comunicación, si bien es cierto, se abrió, si no me equivoco, el año 2005. Salió una primera camada, pasó creo que unos 10 años para que vuelva a reaperturarse o nuevamente iniciar. Y en ese tiempo, pues, si quería estudiar comunicación tenía que ir a otro lado, pero cuando ya tenés en realidad un lugar donde estás trabajando, es difícil que te vayas. A no ser que tengas quien te sustente, que es algo complicado, que bueno, en mi caso no fue. Pero bueno, en un inicio ha sido, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver el trabajo con VHS. Seguramente usted sabrá. Bueno, toda la gente sabe lo que es VHS, pero me refiero en el trabajo periodístico. Ajá. Que era con VHS, todo más analógico. Trabajar con switcher, antes, por ejemplo, hacer el dissolve. Por eso creo que con mucha gente comenzó a usar mucho de eso, ¿no? Porque los cambios con lo ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Para cambiar. Con el switcher. Por ejemplo, esta es la imagen. Cambiamos de su cámara para la mía. Ajá. Y pasaba una raya. Porque era analógico, pues no era como que esta imagen está y la otra te golpeaba y te jalaba. Y sí había un cambio. Un golpe. Y ahora eso no hay. Ahora inclusive ya ni siquiera necesitamos un mezclador de video para hacerlo. Sí. Ahora es todo digital. Ha cambiado y he tenido la oportunidad de estar en ese tiempo. En radio llegué a trabajar con cassette, con deck. Me hubiera gustado trabajar con discos. La verdad que yo miraba, uno mira los estudios, de repente en la televisión o videos así, o se imagina, ¿no? Bueno, ¿dónde estás? Estoy en la cabina de la radio, vos te imaginas como un avión, ¿no? Un montón de botones, ¿no? Y es cuestión de la radio que te hace. Pero bueno, la radio ha cambiado, todo ha cambiado y trabajar en ese tiempo, por eso te digo, del 2000 para adelante, cuando era analógico todo, y yo ser parte de ese cambio y decir, bueno, esto hay, hagamos esto, y creo que ha sido bastante gratificante. Antes era un poco difícil, ¿no? Como te digo, no había carrera y era difícil entrar a un medio, una radio o un canal peor. Pero gracias a Dios se nos ha dado. No digo que ahora es fácil, sino es que ya tenés una universidad y tenés de repente para poder hacer prácticas y eso facilita. Y yo creo que ahora en una población de 70, ¿cuántos son en Cobija? 57,000, si no me equivoco. Yo no sé qué vamos a hacer tantos comunicadores. La verdad que es complicado. Y pocos medios. Sí, pocos medios. De repente la alternativa es esto, lo que está haciendo usted. No sé. Pero todo conlleva un gran sacrificio. Y eso es algo que solamente la familia de quienes están metidos en eso saben, ¿no? Y al final de cuentas nada es imposible. Gracias a Dios, gracias a la gente que en su momento ha actuado. Y creo que la misma federación, se abrió la universidad, en su momento, la Federación de la Prensa, en su momento se abrió la carrera también. Y tenemos varios profesionales, muchos de ellos actualmente en varias instituciones.
y esperemos que puedan haber mucho más. Esta es una carrera bastante bonita, y espero que bueno, la gente pueda aprovechar para poder aportar al final de cuentas a nuestro pueblo, que eso es lo que Es lo más importante. lo más ¿no? importante. ¿Y qué tipo de contenido tenías vos planeado publicar? ¿Y por qué te inclinaste a irte a noticias, a lo digital? Bueno, eso surgió de manera paralela. El iniciar con un medio digital fue una cuestión de... Bueno, yo trabajaba en una radio, la radio de la universidad, la radio universitaria. Era encargado de noticias, bueno, de hacer noticiero, mediodía, en la mañana un programa que se llamaba Cafecito Caliente. Pero seguramente mucha gente recordará, algunos no sé, de repente, ¿no? Pero que aprendí bastante ahí, ¿no? Aprendí un tema de qué era lo que la gente quería. Y era como que no sé si ha visto RTP, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero donde la gente reclama. Sí, sí. Y ese tipo de cosas eran lo que pasaba. Y ese programa me hizo de repente acercar a la gente bastante. Y ese año 2007 tuvimos una capacitación gracias a la directora en aquel entonces, Sonia Rivero se llama, la licenciada, que era directora. Hicimos un curso de periodismo 2.0, periodismo digital. Era un conocido periodista, Israel, no me acuerdo, Gutiérrez, que ha sido... Bueno, actualmente trabaja en Red 1, ese tiempo creo que trabajaba, no sé en qué canal, pero a nivel nacional. Y nos hizo una capacitación, creo que una semana o dos. Y de pronto, evidentemente yo sabía que había Facebook, que había páginas de noticias, y algunas naciendo, algunas ya. Y el propósito fue de capacitarnos en lo que se venía. Obviamente para la universidad, pero de manera personal recuerdo que ese tiempo iniciaba Pablo Calucho. Ya. Ya falleció en el COVID, si no me equivoco, 2020 falleció. Y a nivel nacional para mí ha sido uno de los primeros, o si no el primero, en hacerlo esto más en serio, por así decirlo. Fue el que tuvo mayor visibilidad, ¿no? Periodismo somos todos, por eso, ¿no? Falleció. Sí. El tema fue que era amigo, colega de trabajo de Israel, de este profesional que nos capacitó, y finalizando tuvimos una videoconferencia con él. Y algo que me quedaba, y hasta ahora grabado, es un tema que él dice, ¿no? Puede ser el mejor periodista, mejor camarógrafo, mejor en el área que vaya, en el campo del periodismo, ¿no? Y nosotros. Pero el momento que vayas de repente a dañar los intereses económicos del medio o de a quienes trabajas tú, van a decidir lo que le ingresa que lo que voy a hacer. Y en el caso de él dijo eso, ¿no? Yo la verdad que hice una investigación, bla, 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 una nota no le gustó a alguien que tenía creo que una publicidad o no sé qué lío era, y lo despidieron. Y entonces él dice que estaba en la plaza 24 de septiembre en Santa Cruz, escuchando las noticias con su auricular, y de repente llega alguien y le dice, ¿usted es periodista? ¿Podemos hacer una entrevista? Hace la entrevista. Y bueno, él con su auricular. Ajá. Y de ahí comienza él como periodista digital. O sea, lo sube a su perfil, mira que mucha gente comenta sobre ese caso. Y decide hacer su medio digital, que fue Pablo Calucho Periodista. Y ¿por qué lo cito? Porque justamente cita algo que a mí me quedó grabado. Dice, por más que uno sea bueno, y no digo que sea ese mi caso, pero por más bueno que seas en tu trabajo, si de repente en su momento el tema económico daña al medio, a la empresa que trabajé, van a decir apartarte y seguir con quien le genera. Y eso es algo obvio y es lógico. Es una parte sensible de la carrera, ¿no? Sí, si yo fuera dueño igual lo pensaría, aunque sea mi amigo, porque sé que es un ingreso. No sé, es una cuestión que cada quien con lo suyo, creo. Pero él dice eso, ¿no? Y entonces nos dice, siempre tengan un plan B o un as bajo la manga. Yo no le digo que todos crean su página hoy día, pero en lo posible traten de ver qué van a hacer después, porque nada es para siempre. Hasta lo mejor el romance termina. Entonces te cuento que eso era un 30
de julio de 2017. Terminamos ese curso, nos dieron el certificado. La verdad que agradezco a la institución a la que trabajaba, que era la universidad, y a esa capacitación también, a todo lo que aprendí. Esa fue la que te abrió la visión de... Sí, yo la verdad que no era que no lo haya pensado alguna vez, sino que no lo de pensarlo, hacerlo es otra cosa. Sí. Y esa frase me marcó. Él había estado, Carlucho, Pablo, había estado creo que un mes y medio, tenía 70,000 seguidores, o 50,000, algo así. Pero Santa Cruz es un monstruo, ¿no? Santa Cruz. Entonces, me fui a mi casa ese día y llegando a mi casa, en mi computadora, no dije, me acordé, voy a crear mi página. Miré cómo era, bla, bla, bla. Y lo más importante era, ¿qué se va a llamar? Yo decía, Perla del Acre, y hay una radio, hay un periódico. Cobija, no sé, no me llama mucho la atención. Sino en un sentido de identificación, me refiero. Cobija Noticias. Ajá. Quería buscar algo regional primero. Después quería poner una abreviación. Y estaba en lo más difícil, que es eso. Yo, por ejemplo, para su nombre de su programa, que es tal cual, si no me equivoco, su podcast, no sé cómo habrá hecho. La cosa es que es complicado nombrar algo, es como nombrar un hijo. Entonces, ahí me puse a pensar. Y dije, bueno, si Pablo Calucho, si Santa Cruz tiene su Pablo Calucho periodista, Cobija o Pano va a tener su Quique. Bueno, yo me llamo Enrique, mi apellido es Navala, dije, y de apodo varios de mis amigos cercanos me dicen Quique. Solo que creo que se escribe con Q, la verdad no sé cómo se escribe. Sí, depende con Q con K. Y con K. Sí, yo lo escribía con K, porque con Q como que más difícil hasta poner una Q, una V, etc. Entonces con K. Así yo lo escribía y dije, bueno, si Santa Cruz tiene su Pablo Calucho periodista, Pano va a tener su Quique Navala periodista. Y te cuento que me resultó, creo. Porque es más fácil de repente ponerle un medio. Allá viene tal medio, es difícil. A no ser que sea grande. Pero en este caso, creo que se hace más familiar o más fácil de... O aquí que venir, digamos, ¿no? Ya saben que... Es que implícitamente ahí vos creaste lo que llamamos en imagen corporativa, es tu imagen personal. Sí. Entonces, construiste una imagen de tu persona. Sí, aunque en su momento... Está creciendo. Sí, aunque en su momento me ha jugado, por ejemplo, un tema en lo personal. Yo tengo redes sociales que son de Quique Navala. Bueno, yo soy Quique Navala. Y es como que quiero tener a veces, compartir una imagen y no puedo, tengo que crearme otra página. Tengo mi usuario personal, pero suele ser un poco complicado, ¿no? Y yo la verdad que tengo 2 cumpleaños. Hace unos 3 años o 4 creo que comienzo a festejar. Porque en un inicio creo que no le tiré mucha importancia de cuando comencé, ¿no? Ajá. Pero hace unos 4 años alguien me dice, ¿y cuándo festejamos tu aniversario? Pero ya pasó en diciembre, le digo, ¿no? Y esto era como que en mayo, por ahí. No, de Quique Navala, me dice. Por eso te digo que pasó en diciembre. No, me dice, de la página, del medio digital. Sí, en julio le viene recién. Tenés que hacer algo, hermano. De ahí es que generas tus recursos de tu casa, etcétera, ¿no? Me di cuenta de la importancia. La verdad que a veces uno no le da mucho, pero es bueno siempre. Y como le digo, en julio y en diciembre cumplo años. Y ahora la pregunta era, ¿cómo voy por el tema de las noticias o el periodismo? Es prácticamente porque hacía periodismo. Me hubiera gustado en su momento hacer otro tipo de programa. Hay proyectos en realidad, pero lo más complicado a veces es el tema de tener un equipo, tener los equipos también. Cobija no pasa por el mejor momento, el país no pasa por el mejor momento. Y aparte de hacer periodismo, también soy productor audiovisual. O sea que me dedico a otras cosas y otras cosas más dentro del área de comunicación. Pero el objetivo siempre fue tener varios programas, ¿no? De debate, análisis. Hay ahí en carpeta listos para salir. Pero a veces te genera mucho el tema del poco tiempo que tenés. Fuera el tiempo, lo que decís vos, ¿no? El acceso a tener un equipo y el acceso a tener el equipo técnico, que es más complicado. Uno puede hacer todo, pero no lo puede hacer todo, no puede estar grabando. ¿Qué tal si estamos grabando y allá se cortó la señal de la cámara? Y aquí ya nos pasó que grabamos un episodio y todo, y cuando fuimos a revisar, el micrófono estaba mal. Sí.
Entonces siempre tiene que haber, es un equipo en realidad, ¿no? Sí. Es como que la televisión o la radio ha saltado evidentemente a la internet, a la red o a las redes sociales y diferentes plataformas que hay, pero si antes para hacer este programa, por ejemplo, tenían que haber 20 personas atrás, usted que ha estado en medio a nivel nacional sabe, hay quien cobija 1, 2 o 3 por ahí atrás, pero ahora una persona hace todo, pero siempre tiene que haber alguien. Ahora con la inteligencia artificial dice que no pueden reemplazar. Mucho, ¿no? Sí, sí. Y entonces el tema de la noticia fue, porque yo hacía periodismo en radio, bueno, ya comencé como que iba a la calle, cuando ya creé la página, hacía la entrevista para la radio con la reportera y con mi celular, con la otra mano estaba transmitiendo en vivo. Y eso fue lo que en realidad me apasiona lo que hago. Evidentemente van creo que 8 años, y así 8 años. Gracias a Dios hemos tenido una aceptación de la gente y hay mucha gente que nos sigue de mucho tiempo, inclusive desde la radio, como le digo, hace mucho, 2003 creo que empecé a hacer radio ya y televisión paralelamente a eso, bueno, creo que un poco más antes, pero en otro, no en el periodismo específicamente, ¿no? Y la gente nos ha acogido bastante y a mí me llena mucho de, no puedo decir orgullo, pero sí de beneplácito en el sentido de que me ha tocado ir a representar, no como dirigente, sino que informar para el país cuando han pasado hechos de relevancia. Como corresponsal. Sí, y una vez me llamaron, me acuerdo de la BBC, si no me equivoco, con tiempo de inundación era. Que es un medio de esa característica, ni siquiera nacional. Claro. Obviamente que la reportera de Bolivia me llamó para eso. No, para La Voz de América, no la BBC. Y la cosa es que mire mi nombre ahí, aunque sea en una esquina, ¿no? Que me citaron como fuente, me pareció muy... Es una satisfacción, claro, ¿no? de tu trabajo, ¿no? Sí, y no fue como que tal medio, de tal canal o tal radio. Fue como Quique Naval ahí. Eso me parece bien. De verdad que mientras podamos hacerlo para que la gente pueda informarse, de repente ayudar en alguna situación también. Mientras te apasionen. Sí, o sea, sí, no hay nada sí. más importante que hacer lo que te gustan. Sí, porque sí, si haces algo que no te gusta, la gente va a notar ese trabajo, ¿no? Sin duda. Quique, y en este tiempo, ¿tuviste algunos problemas, obstáculos que tuviste que pasar? ¿Qué tipo de obstáculos? ¿Cuáles tuviste? Si tuviste algún problema al iniciar, falta de equipo, recursos. Sí, te cuento un poquito de eso. Me recuerdo que el periodismo, no puedo decir tradicional, los medios tradicionales, sino el periodismo siempre es el periodismo. Entonces, por más que sea digital, al final de cuentas es sobre lo mismo. Buscando siempre la verdad, la fuente, etc. Pero los periodistas que en su momento eran de medios tradicionales, por así decirlo, ponerle televisión más que todo, radio de repente. No hay muchos periodistas de radio, creo que en Cobija hay 1 o 2 que hacen. Pero claro, periodismo en radio, periodismo radiofónico. Y el tema era que al comienzo, como te digo, teníamos un auricular, no había pues los microfonitos que ahora hay, o inalámbricos. Y nos llegaban, no voy a decir quiénes, pero seguramente ellos saben, los colegas, ¿no? Yo trabajaba en la radio, pero bueno, comenzamos con esto, ¿no? De hacer periodismo digital. Al comienzo un auricular de esos blanquitos que no alcanzan más de medio metro, creo. Y decían, allá vienen los youtubers. Nos decían, allá vienen los youtubers. Nosotros, cito a otro colega, a ver, mi hermano, bueno, se llama Juan, a otro colega que se llama Dagner, que es de un medio digital también. Aunque antes de nosotros habían otros, pero creo que no fueron constantes. Ajá, entonces, pero cito a ellos que ayudan conmigo, ¿no? Hay otros colegas como Franklin Montán y otros que también después tuvieron. Pero con este amigo, Dagner, íbamos a hacer la cobertura. Allá vienen los youtubers, y yo estando en la radio, ¿no? Pero porque nos miraban que ya estamos en una página transmitiendo en vivo, etc. Y eso que se convirtió en burla, por ejemplo, utilizaban las cámaras de repente más grandes. Tradicionales. Claro, tradicionales. Y nosotros con un celular. Y aparte yo con la reportera de la radio, ¿no? Y entonces
fue como una cuestión de que no sabía si tomarlo como una ofensa o no sé qué, pero yo decía, nosotros no somos youtubers para comenzar. Claro. Éramos periodistas que estamos en redes sociales y ya metiéndole. Te cuento que pasó el tiempo y de que ellos nos miraban transmitiendo en vivo hasta que la noticia llegaba a sus medios, de repente se editaba, esperaba el horario del noticiero y ya la gente se había enterado por lo que hacíamos. Uh-huh. Entonces la gente ahora, y no es por hablar mal de nadie, la verdad que ha pasado eso, creo que a muchos les sucede, prende la tele, pero ya lo miró en su teléfono y te das cuenta cómo ha cambiado la manera de informar, más al instante, pero hay que ser bastante responsable con lo que se hace también. Claro, hay menos control también, ¿no? De qué mostrar. Sí, y en un sentido de, por ejemplo, de que no puedes asegurar algo que está en pleno desarrollo. Por ejemplo, hay varios hechos que son complicados, no lo puedes asegurar. Y ahí la gente te dice, ¿por qué no dice esto? ¿Por qué no informa? ¿Por qué no muestra la cara? La verdad que no es así como la gente quiere. Por uno fuera, claro, aquí ya está. Pero no es así. Hay ciertas normas, en realidad, hay principios. Hay tu principio ético también. Claro, y además de que nadie puede ser calificado como un delincuente mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Mientras no haya una sentencia. Entonces, son varias cosas, pero sí, llegamos a un momento donde los que nos decían youtubers comenzaron a utilizar teléfono y varios medios, creo que hasta Nacional he ido a La Paz, Santa Cruz, Sucre, y he visto que antes, por ejemplo, cámara más grande, otro más pequeño, su lente más grande, etcétera. Pero ahora la mayoría, teléfono y micrófono inalámbrico, obviamente, o alguno de cable todavía. Pero ha cambiado eso y yo creo que de repente esa fue una pequeña dificultad de que la gente no lo tomaba tan en serio. ¿Y vos crees que ahorita ya no lo toman así? No, sin duda, ya creo que ha cambiado. Como te digo, si nosotros logramos no logramos, en realidad eso se hizo global, pues no lo fuimos nosotros, fue lo que pasó. Fue el transcurso de el cambio tecnológico. Los precursores de claro, yo creo, quien cobijan. Sí, entonces yo creo que ellos vieron la necesidad de adaptarse. La radio mismo se ha adaptado. Claro. Ahora hacen podcasts, hacen programas. La radio de repente en cierta manera dejó bueno, que son diferentes maneras de escuchar radio o de ver. Ahora puedes ver, como estamos haciendo en este momento, un podcast o un programa, etcétera. Pero la radio siempre va a tener esa cuestión de que puedes hacer otra actividad mientras escuchas. No tiene que ser visual, evidentemente. No, esa magia todavía de la radio sigue para mí. Yo soy muy fanático, me gusta la radio, creo que comencé en realidad por radio y obviamente paralelamente siempre yo algún día iba a salir en la tele, salí. Pero a lo que me iba es que la gente comenzó, primero los medios a actualizarse, de repente a ponerse en la ola que había y hemos sido de repente ahora, te puedo decir, de los primeros, de repente ya hacerlo más constante, ¿no? Ha habido otros de repente que han hecho en su momento una página, pero fue como inauguración y clausura. Gracias a Dios seguimos. Desde el 2020 para adelante, para acá ya vengo específicamente con lo que es Quique Navala. He creado otro medio, porque mucha gente a veces tiende a sentirse menos de repente. ¿Con quién trabaja? ¿Con Quique Navala o para Quique Navala? Y como decíamos, en la marca personal, y si era un medio iba a ser medio complicado. Pero sí, he creado KNP, que es Quique Navala Periodista, televisión digital, no, KNP Digital, que es lo mismo prácticamente, pero he resumido para que de repente si viene a trabajar alguien conmigo se identifique más, ¿no? Eso, y eso ha sido de repente las cosas que han pasado. Si ha habido, por ejemplo, algunas situaciones complicadas, obviamente que sí, cuando ha pasado una información que ha dañado cierto sector, te llegan algunos mensajes, muchas veces, a veces de autoridades, o de repente te cierran las puertas. No digo las puertas, sino me refiero en el tema de a veces el acceso o la publicidad, que los medios viven de eso. Y en tu proceso que ya llevas construyendo Quique Navala, ¿tuviste algún hecho que te haya marcado? Varios. Creo que dentro de todo ello, la gente sabrá que me sigue, que hemos estado bastante en el tema de seguridad, que
tema de seguridad, delincuencia, etcétera, etcétera. Ha habido momentos donde hemos visto que han pasado hechos, y en el tema del COVID principalmente, creo, que me pasó ver que falleció una persona cercana a mí, no de mi familia, pero sí de el camarógrafo que trabajaba conmigo, y ahí en la morgue del hospital no le daban el cuerpo, porque tenían que hacer el hisopado, el cadáver, etcétera, etcétera. O sea, los protocolos que se cumplían. La señora falleció de un infarto, de un paro del corazón, y justo mi amigo que trabajaba conmigo estaba en mi casa conmigo. Estábamos mirando una película y le llaman y le dicen que su madre había tenido preinfarto. Nos vamos en Z, o sea, vamos rápido y llegamos al lugar, y cuando llegamos ahí su mamá había fallecido. Yo he visto varios hechos de que gente se muere por accidente, por otras cosas, y ese momento como que toparte con momentos así es otra situación. Y cuando ya fuimos a la morgue, no había el que hacía la prueba, o tenían que llevar al laboratorio, etcétera, y tenía que volver. Y habían pasado ella falleció tipo 10 de la noche o 11 por ahí. Eran las 3 de la mañana y no había, o sea, no le entregaban. Y me acuerdo que la gente quería llevárselo al cuerpo, o sea, llorando estaba ahí. Yo me sentí en una situación de impotencia. Yo no sabía el número del director de aquel entonces, de jefe médico. Le llamé, me acuerdo, pero creo que no respondió o algo así. Entonces, lo más difícil que ha sido esta experiencia que te cuento de mi amigo que trabajaba conmigo, que era el camarógrafo. Le dije, bueno, tenemos que hacer un en vivo aquí, y ahí vamos a ver si nos dan importancia. Porque hay mucha gente, Don Quique, no le quieren retirar el cuerpo, ya bueno, yo voy. He ido muchas veces, ¿no? Y ven eso y se mueve, se acciona. O reaccionan las personas que tienen que ver. No digo solamente en el tema del amor, en varias cosas. Entonces, varios temas. Sí, y no es porque estaba mal, no sé qué pasaba. Se tienen que cumplir los protocolos, sí, pero a veces suele ser un poco tarde, ¿no? Demorado. Sí, y entonces ese momento le digo a mi amigo, ponete ahí, estaba con un auricular, si no me equivoco, porque no estaba preparado para eso. Y lo que me pegó bastante fue decir, bueno, me estoy aquí en tal lugar, bla, 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 bla. Esta es la situación. Y mi amigo era una de las personas que son duras para expresar sus sentimientos, ¿no? Entonces le falleció la mamá. Yo miré que comenzó a llorar y yo, ¿te imaginas ese tipo de situaciones que te pasan? Cuando no es a vos, obviamente, he visto varias cosas, pero muy cercano es otra cosa, no es la misma. Distinto, ¿no? Sí, he visto, por ejemplo, personas que han perdido seres queridos, a veces un hijo, una esposa, y en unas 2 o 3 ocasiones en el mismo lugar o dentro del hospital. Me ha tocado tanto por el tema de que cómo sucede, ¿no? Cómo es. Porque yo he perdido papá y mamá y sé lo que es eso, y entonces te llega a afectar en ese momento por lo que implica, por lo que es. Claro. Eso creo que es lo más complicado. Ahora sí, haber tenido amenazas de repente hasta de algunas cosas, pero eso no se puede contar. Pero sí, a veces sí, situaciones donde la autoridad piensa que te lo coges así de manera personal, y no es eso, sino es que la gente misma te dice, esto está mal, y vos solo lo reflejás, lo informás, con el propósito evidentemente de hacerlo conocer y que se tomen cartas en el asunto. Es que justo eso hablábamos con una invitada, con Ingar Miyauchi, y ella decía, ¿no? Exponer estos casos, a veces la autoridad piensa que me estás atacando, sí. me estás haciendo algo. Sin embargo, fueron ellos quienes cometieron esos actos de corrupción o lo que sea. Fueron ellos. O sea, vos simplemente estás retratando lo que pasó. Exacto, la verdad que suele suceder eso. Creo que con el tiempo algunas personas han cambiado esa situación, pero no es algo que a uno tenga algo. Una vez se me pasó una situación donde había informado de una institución X
que había, me acuerdo, llovía más adentro que afuera. Me pasaron un video, yo lo publiqué. El administrador, en ese momento administrador creo que era, me llama y me dice que quería su contraparte. Fui, le hice entrevista, me explicó, bla, bla, bla. No sé si lo solucionaron el tema. La cosa es que voy a un local un día. Yo casi no salgo mucho a locales, pero de ese momento para allá dejé de frecuentar. O de tratar de... Yo la verdad no soy mucho de fiesta, porque si yo soy, por ejemplo, animador de discoteca o maestro de ceremonia, voy y trato de estar, y ya bueno, dependiendo, ¿no? Si hay un amigo, ya bueno, pero mayormente me voy. Y entonces la cosa es que llegué al lugar y había pasado eso, y parece que, bueno, la persona que le había sido afectada, por así decirlo, él se sentía así. Vinieron unos tipos cuando yo me había ido al baño de ese local y me dijeron con que vos sos que estás hablando de tal persona. Última vez yo estaba ahí en el baño cuando quiero salir y ya bueno se había ido, y me voy al lugar donde estaba sentado y veo en la mesa y me doy cuenta que eran 3, 4 más el que estaba. Y te cuento que yo dije, bueno, esto me van a querer hacer algo. No supieron en qué momento me fui. Cuando ya me estaba subiendo a una moto de un amigo que me recogió, miré que salieron a la puerta, ya se está yendo. Ahí me di cuenta de que cuando se hace esto, a veces tiene que tener cuidado. Y no digo que de repente sea a mí, a otros colegas lo habrá pasado de repente. Pero en lo posible, preferir en casa, ¿no? O estar en un lugar donde estés seguro de que no te vaya a pasar. Seguro, ¿no? Sí, sí. Son cosas. Es riesgo de la profesión, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda alguna. Y Quique, me comentabas que al comienzo los otros colegas te decían youtuber y todo, ¿no? Sí. ¿Vos tuviste apoyo por parte de tu familia, de tu entorno o de otros colegas cuando empezaste? Apoyo en el sentido de que estás haciendo un buen trabajo, no. hacerlo. Sí. La verdad que mucha gente sabe que, bueno, nos conocemos por aquí en el medio. Hacer esto implica tener inversión de parte tuya, tanto de tiempo como de recursos. Algo que hemos invertido en los mejores equipos, pero saben lo que cuesta, porque ellos, si bien trabajan en medios, saben que para andar en moto tenés que tener gasolina y etcétera, crédito, más que todo eso. Antes no había como la facilidad de ahora, ¿no? De un mes. Era como que por día yo, por ejemplo, gastaba 2, 3 tarjetas para transmitir en vivo, caro, ¿no? Claro, y era megas, nomás que te daban, no era paquetes ilimitados, ¿no? Y ya, pues entonces ahí era un poco la inversión que se tenía, creo que más en eso gastaba. Y sí, el apoyo siempre, más que todo moral, ¿no? De mi familia, sobre todo la comprensión, es un inicio. Por ejemplo, pasaba un hecho de madrugada y yo me iba, ¿no? Y no sé si mi esposa al comienzo desconfiaba o no, pero después hasta que tuve que llevarla un día y se dio cuenta que una reconstrucción de un hecho cuesta, no son varias cosas, y 3, 4 horas, 5 a veces. Una autopsia o no sé, varias cosas, y la verdad que es más lo que esperar que lo que se difunde, que son 2 minutos a veces. Pero ya, pues al final de cuentas eso es lo que hacemos. La comprensión de mi familia, de la compañera que tengo y de mis hijos. Creo que al mayor, que justo lo conocí, el mayor con él, pues tengo otro hijo mayor también que vive conmigo, pero como que en los primeros años lo miré muy seguido. Era como que amanecer, irme a trabajar al medio donde estaba, y en el caso de ya como medio digital, perderme algunas cosas. Creo que todos hacemos ese tipo de sacrificios, ¿no? Pero lo que nos corresponde a nosotros no es un horario de que usted me dice cuál es el horario de trabajo, y yo le voy a responder que todo el tiempo cuando pase algo. Ahora sí, lo que podemos decir es que, si bien es cierto, hay medios digitales ahora que han aparecido varios, es un poco de repente al comienzo complicado el tener el recurso humano necesario, suficiente para cubrir todos los hechos. Yo, por ejemplo, no voy a comprarme con Unitel, TVU, Canal 15. Son 2, 3 equipos. No lo puedo convertir en la cantidad de notas.
Sí me gustaría a veces tener varias cosas, varias áreas, ¿no? Pero en su momento lo hemos hecho. Pero ahora es un poco diferente porque la población crece, las necesidades también. Y vos no puedes dividirte, tienes que tener otra persona y eso implica un gasto, un recurso. Y es un poco complicado. Yo creo que con relación a eso hay diferencias, pero si la gente de repente se ha informado con nosotros, con nuestro medio, digo nuestro porque creo que es una costumbre y suele pasar porque la gente confía en eso, en que vamos a ir. Y hemos fallado muchas veces, o si no hemos podido ir de manera personal, oye, amigo, colega, y este caso, atenderlo justamente por limitaciones, a veces por que no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Es complicado, pues, ¿no? O sea, tenés que tener un equipo más grande, Sí. mandar a un lado, mandar al otro. Y como decís, eso necesita recursos. Claro. Y ahí es complicado, más ahorita. No estamos en el mejor momento. Sí. Y hablamos de que vos estuviste en la radio, trabajaste con VHS. ¿Cómo fue esa evolución tecnológica para tu crecimiento? O sea, porque pasamos de una etapa, hablábamos también, muchos vimos lo que era el vinilo, pasamos al cassette, pasamos al CD, al MP3 y así hasta dónde llegaremos. Vimos varios medios evolucionar. ¿Cómo fue la tecnología en tu caso? Yo creo que ha sido para beneficio tanto en el trabajo que hago, facilidad en realidad. Porque para hacer una transmisión en vivo, por ejemplo, antes, se tenía que llevar, aparte de un emisor, ¿cómo se llama? Para la radio o para la señal. Ajá, un transmisor, tener una antena o lanzar la señal hasta la planta donde estaba el canal o la radio. Más que todo en canal, digo, ¿no? Porque la radio es en cualquier lugar, es más fácil. Pero en cuanto a televisión, sí. Me acuerdo de la primera Fexpo Pando que hubo. Yo trabajaba en Canal 8 y nos tocó transmitir la Fexpo Pando. Hicimos un stand. Había un colega, bueno, un amigo que era el director, Juan Carlos Chávez se llamaba, que en su momento hacía un programa con un personaje, Andrés Guzmán se llamaba Contactos Internacionales y salía por Red 1 Nacional. Y solo que él se vino acá a ser político al final. Y ahí se quedó este amigo Juan Carlos Chávez ahí en el canal de director. Y el desafío era transmitir la Fexpo Pando. Éramos un equipo joven, 2 hermanos míos, un amigo más. Y yo, y te cuento que tuvimos que jalar un cable desde Canal 8, que seguramente mucha gente conocerá como Petty Ray, no había un canal ahí. Se quemó hace poco el lugar, ¿no? Porque ya estaba abandonado. Entonces desde ahí, póngale desde el Mercado hasta donde está el tobogán, no, donde están las canchas sintéticas, hasta ahí, cable, pasándola. Es cerca, relativamente. Relativo, ¿no? Pero si usted lo jala. Sí. Y el tema de que hay que jalar video y que jalar audio hasta el lugar, ¿no? Hasta el switcher, donde estaba el canal. Era no sé cuántos metros, pero jalamos el cable y todo. Y imagínese, eso ahora usted ya no necesita, ¿no? Solamente un enlace a su vMix o OBS. O puede transmitir directamente desde el lugar con el equipo. Sin necesidad de llevar una antena, como por ejemplo hacen varios medios nacionales, ¿no? Su enlace. Ahora, inclusive en la misma cámara ya su pastillita, su modem y se va a la central, lo titula que dice. O si usted quiere puede llevar su equipo directamente. Eso es lo que hacemos ahora. Ha sido bastante el desarrollo, el crecimiento de la tecnología que nos ha hecho más fácil. Yo creo que ha hecho posible que la gente también pueda tener la oportunidad de ya no depender de los medios, sino mostrarlo evidentemente lo que está pasando desde su visión, desde su importancia o desde su interés. Eso nos facilita bastante el trabajo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo 10 grupos de WhatsApp con Quique Navala. Se me hace fácil para mí informarme. Mucha gente dice, ¿cómo se enteró?
¿Cómo usted está primero? Por la gente. O bien me llaman, o bien mi número, bueno, es fácil de manejo, y me informa. Y la gente con esto ha tenido la oportunidad de poder informar al momento. No es que tenga una bolita mágica tampoco. Aunque a veces sí me ha pasado donde he ido a lugares donde llego y pasa un hecho. Y se dio la noticia. Ajá, y llego primero. Eso la verdad que son cosas que creo que... Es que se democratizó la información ahora, ¿no? Sí, Antes era más difícil vos cubrir una nota, buscar la nota. Hoy en día con la tecnología, el vecino te llama, te manda mensaje, te dice... Implica también de repente una cuestión, la gente que hace esto, una mayor responsabilidad en el sentido de que alguien te puede jugar o pasar un mal rato. Y vas a matar a alguien sin haber muerto. Y es lo que hablábamos, que sucede. A veces la gente... una muerte civil a alguien por alguna noticia mal dada, claro, un comentario mal hecho. Por una información que a alguien le pasó. Se tiene que, evidentemente, primero ver una fuente, 2, 3, o lo mayor que pueda. Porque, tener su filtro. Sí, para poder... porque es complicado eso, ¿no? Creo que la gente a veces no entiende eso, que pasa un hecho y ya quiere saber hasta sus signos zodiacales, no es así. No es, por más que uno lo sepa, a veces no son los momentos de repente. Evidentemente, póngale esto. Hay gente que me sigue en Japón, España, andino, o en Chile, de repente en Brasil, no sé. Hay gente que tiene familiares o conocidos en la cárcel. Pasa un hecho X, fallece. Yeah. Y los primeros en recurrir son los medios. Y nosotros no podemos asegurar a veces nombres. Sí, apodos, porque la mayoría ya no por apodos. Pero no podemos decir tampoco, aunque sepamos, tenemos que tener la información más precisa, más exacta. Y no solamente de una fuente, tienen que ser varias. Porque es lo que les decía, no podemos ser irresponsables de dar algo que no es. Y me ha pasado a mí de repente a muchos. Porque la información es así, es cambiante, ahora no. Usted puede informar, está en el mismo lugar, en un accidente. Usted vio una cosa, pero desde el otro ángulo, otra persona vio otra cosa y va a decir que la persona que usted dice que es culpable no es. Es que ya esta herramienta o este dispositivo ha hecho que tengamos la oportunidad de ver varios ángulos de la noticia. El otro día hubo un accidente en el que murió un policía subiendo ex Pato Roca, de la rotonda de calle Bahía, avenida, donde comienza Avenida Pando, comienza la Chelio Luna, ¿no? Para ese lado. Y el policía venía y se accidentó, o sea, se cayó en su moto. Y le cuento que alguien me manda una cámara de ahí, después de 2 o 3 días, y me dice, alguien lo chocó. Y evidentemente la cámara de seguridad se miraba que el policía, como se miraba desde la tienda a la calle, al otro lado. Se miraba que pasaba un motocar y se escuchaba un sonido y de ahí el motocar se iba y se miraba una moto que caía. Desde esa cámara. Y yo dije y eso es algo complicado. Que aparentemente... en las imágenes se observa, fue lo que puso. Era lo que se miraba desde ese ángulo. Y se comenzó a buscar un motocar con tales características. Omisión de socorro, o sea, no, se fue. Y ya, bueno, resulta que pasó eso. Un día, al siguiente día, él me llama y me dice, Quique. Y mucha gente dice, no, el motocar no es culpable, decía, ¿no? Pero nadie tenía una prueba. Y lo que se sabía, lo que se veía, que en el mismo informe de la policía decía que había un motocar. ¿Qué fue que pasó? Alguien me llamó y de otra vivienda de frente. No, ni siquiera pasó ese hecho. Saqué esa cámara y ese mismo día me fui a toda la calle, desde la avenida Pano, que viene como que póngale de la calle Luis Espinal, si no me equivoco, que sale de Villacruz. Ajá. Ahí donde siempre hacen batidas, ¿no? Ahí abajo. Desde ahí me vine a una pizzería, pregunté, no me quisieron dar cámara, a un spa, me dieron cámara y ahí miré, me dieron las imágenes, ¿no? Miré que primero pasa el policía. No, primero pasa el motocarro.
y después pasa el policía, toda velocidad. Venía en estado de ebriedad, al parecer, por la manera de manejar. Pasa a toda velocidad y ya no se mira más, pero lo miro a tal hora. Me voy más abajo, me fui a una casa, que es una casa en una esquina casi enfrente de Expato Roca, que es una casa de unos 2 pisos. Y me dicen las imágenes, se las voy a dar, pero mi marido no llega, bla, bla, bla. Al final de cuentas, esas imágenes de esa casa fue lo que me permitió ver lo que había pasado. Alguien me lo pasó unas horas después, o en la noche. Lo que informaste sí estaba, pero me dice, esta es la imagen. Te cuento que en la imagen se mira que viene, evidentemente viene el motocar y atrás viene la moto, el policía que falleció en una moto roja, si no me equivoco era. Y el motocar estaba adelantito y él se da en plena casi esquina de ahí había un pretil, se choca solo. Ahí me di cuenta que evidentemente el motocar nada que ver, ni si lo escuchó ni se dio cuenta porque el motocar pues. suena. Y entonces a lo que me voy es que hay varias cosas donde la gente a veces no sabe. Y uno mismo es un poco complicado, es lo que digo, una responsabilidad tremenda que se tiene. Pero evidentemente nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Y gracias a Dios existía la cámara de seguridad. No, y fuera de eso, está el trabajo del periodista de investigarlo. Claro, ¿no? y fue lo que hicimos. Lamentablemente, a veces no se tiene cámara en todos los lugares. Pero lo que se veía era eso que había en el primero. Se veía y se escuchaba el sonido en realidad. Se fue el solito que... Solito se dio y a veces sucede, ¿no? Suceden varias cosas donde... que es lo que le decía. Miramos un hecho de diferentes ángulos. Y es lo que pasó específicamente en este caso. De un lado parecía que el motocar le había dado, porque solamente como era una cámara blanco y negro, o sea, desde muy lejos estaba de más. Pero la otra era de frente y era color y se miraba además el ángulo. Quién iba primero, quién iba segundo, entonces. Daba para ver. Sí, y pasó así. Quique, ¿y cómo crees que cambió la forma de comunicar con lo que venía siendo el periodismo tradicional al salto del periodismo digital? Es casi lo mismo, solo que creo que la facilidad que tenemos es el tema de la inmediatez, ¿no? Yo creo que eso nos genera lo que hablábamos hace un momento, mayor responsabilidad. No podemos asegurar algo, sí podemos informar de acuerdo a lo que tenemos a nuestra fuente. Y ha cambiado en el tema de la misma noticia, de que si usted el día de hoy postea o transmite algún hecho, hay el feedback, ¿no? Antes solamente por teoría se veía eso, o se escuchaba o se hablaba. Pero ahora, si vos pones una información, alguien te va a decir, pero pasó esto más y tengo fotos y video, o tengo audio y te lo paso. Entonces, ha cambiado eso, ¿no? La oportunidad de nosotros como emisor emitir la noticia, la información, y tener la oportunidad de enriquecer esa información y ser más precisa a la verdad de los hechos como tal. Hay verdades que afectan a varios y hay gente que te va a pasar información, videos, de acuerdo a su conveniencia. Entonces lo que tenés que hacer es, el trabajo del periodista es justamente juntar todas las verdades posibles para poder informar, y es la responsabilidad que tenemos. La inmediatez es magnífico. Pero hay que ser responsable también. Sí, sin duda. Nos contaste que tuviste esa experiencia con tu amigo, el camarógrafo, de su mamá. ¿Tuviste alguna cobertura que hayas hecho en la cual te haya impactado? ¿Fuiste a cubrir alguna noticia y te impactó? Lo que más me impactó, creo que en un inicio fue la primera inundación. Eso me impactó bastante, porque de muertes, asesinatos he cubierto bastante de eso. No quiere decir que sea lo normal, sino es que a veces cada quien, ¿cómo se dice? Labra su propio destino. O sea, si pasa algo es por algo. Pero he visto accidentes, etc. Pero lo que más me impactó fue eso, ver
a mi pueblo, porque yo puedo decir que es así. O sea, no que sea el dueño del pueblo, sino que lo considero el lugar donde yo vivo, Ajá. que amo bastante este lugar. La familia. No solamente ya en el casco viejo, en la parte de abajo, ¿no? Sino también en los otros lugares que fueron afectados. No saber dónde dormir, eso me afectó bastante. Y informarlo, hacerlo conocer a nivel nacional, era lo que se tenía que hacer, porque mientras la información no tenga esa relevancia, bueno, la gente de arriba, de repente las autoridades, tendrá un informe del gobernador, alcaldesa, etcétera, un diputado, senador, pero no va a visibilizar esa La importancia. magnitud Claro. que fue, ¿no? Y nosotros jugamos ese momento, jugamos ese rol de mucha importancia, hay que mostrar lo que está pasando. Yo miraba a la familia perdiéndolo todo. Algunos, obviamente, bastante dañados por la pérdida de materiales. Pero gracias a Dios no hubo pérdidas personales, o sea, vida. Pero sí lo que fue en su momento, la primera más que todo. Primera, segunda, tercera, creo que ha habido más. Y ha sido relativamente menos, pero la primera sí me impactó ver por donde uno va. Imagínate, era como ver una Venecia, ¿no? Ir pero no en esa característica, sino en que esas son personas que han perdido bastante. Y para mí se me hace difícil salir donde uno ha nacido, ha crecido, y creo que eso es lo que pasa. Y otras otro cosas. lado, ¿no? Sí, sin duda. Eso me afectó. No me afectó, sino es que lo vi. Y duele ver gente que sufra. Nos contaste que tuviste ese suceso en la discoteca, que te amenazaron, todo. Ah, sí. ¿Y tuviste otras situaciones parecidas? Si las puedes contar o no. Un mensaje a mi página sí me han pasado, ¿no? De donde me dicen esto está pasando y esto va a pasar. O como que una advertencia de algún lugar. Ajá. O de algún sector. Eso ahí para otra historia off record, ¿no? Fuera de cámara. Sí, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Cuando uno hace esto, o a veces uno no se da cuenta la magnitud de lo que uno hace. Y me refiero en el sentido de que implica de repente tener un medio, tener cierto alcance, y a veces uno no sabe que está dañando algún. No es por quererlo, digamos, si llega alguien que informa algo que está pasando y uno no sabe. No sabe que está afectando a alguien. Y eso es algo que no tenemos tampoco una varita mágica para decir, no podemos hablar sobre esto, ¿no? Ajá. Pero sí en lo posible evitar ciertos temas de que aquí en Cobija nos conocemos, creo la mayoría. No como antes, pero sí nos conocemos. Y cada quien lo suyo, pero es difícil, ¿no? Es un lugar pequeño. Es pequeño y esa parte que decís, ¿no? De saber qué informar, no saber si lo que estás hablando. Pero lo que la gente tiene que entender también es que si está pasando un suceso y está mal, o sea, no es culpa tuya. Claro. ¿No? O sea, vos estás informando ese suceso, dándolo a conocer. Ahora, que otra gente se sienta aludida o se sienta afectada por lo que estás haciendo, y es diferente. Sí, te cuento que me pasó hace poco. Alguien mandó un mensaje. Alguien fue a una institución y me había mandado un mensaje sobre una denuncia que había en esta institución. Creo que tiempos preelectorales. Ajá. Y justo se le ocurre en plena conferencia a esta persona abrir el chat donde mostraba la foto y esto pasó. Y justo salía mi nombre. Pero no era yo que le mandé la información. Más bien ella me había pasado a mí. Y resulta que de X, sí, la política me habían dicho que yo era el que estaba dejando mal parado a esta institución cuando yo ni sabía. Y me mandan screenshot y me dicen, Quique, estaba hablando mal, estaba hablando de esto. Yo ni idea, yo la verdad que hasta que miro el video me doy cuenta que justamente la persona agarra y sale mi nombre, no, Quique Navala ese. Ya fue fácil asociar. Ajá, pero yo la verdad que ni idea. Son cosas que pasan a veces, ¿no? Uno no se da cuenta. Y a veces de repente para alguna persona es más fácil. Me dijo él. Y por lo que hacemos ya como que cobra una relevancia más grande. Credibilidad, ¿no? Creo, algo así. Creo que, no sé si credibilidad, pero eso es lo que pasa, ¿no? Y tenemos que tener esa responsabilidad de
de decir la información como es, la noticia como es, ese hecho. ¿Vos cómo verificás tus noticias? Yo te puedo llamar y te digo, Quique, mira, hay un accidente aquí o hubo un robo aquí y ya pasó. ¿Cómo verificás vos que es cierto, que es lo que yo te estoy diciendo? Sí, entiendo. La verdad que es gracias a la fuente y los contactos que uno tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de a veces tener la información antes que la autoridad máxima de esa institución. Uh-huh. Y no es a veces por su institución o por su subalterno, sino es por la misma gente, ¿no? A veces te mandan un video, una foto, no solamente de uno, sino de varios. Entonces, llego a contactar ciertas instituciones, ponerle a la policía, fiscalía, vecino, taxista. Trato de tener la mayor cantidad de fuentes posible para poder informar. Hay gente que ni siquiera yo, o sea, no, como te digo, mi número es de fácil acceso, o sea, de conocimiento más que todo, y que está en la página además ahí el número. Y la gente aquí, ¿qué pasó esto? Y no es la única persona, hay otro, pasó esto, pasó esto. Entonces veo ya que sí está pasando el hecho y directamente transeúntes informan esto. O hay cámaras o hay esto. Hay gente grabando ahí. Claro. Y es lo que ellos lograron rescatar con su celular. ¿Y que vos crees que hoy en día el manejo de la información está muy... es limitada por el aspecto político? Porque vos podías informar un montón de hechos, digamos, ¿no? Corrupción, contratos y todas esas cosas. ¿Vos crees que juega un papel importante la política en los medios? Sin duda, en todo en realidad, ¿no? Vemos una población que es pequeña, 130.000 si no me equivoco en Pan, un poco más. En Cobija, no sé, 57.000 según el último censo. Y vemos que aquí en Cobija se conocen la mayoría. Y a veces juega mucho el tema de la amistad. No digo específicamente en corrupción, sino en todo implica eso. Todo. Tanto laboral, etcétera, negocio. Y considero que evidentemente eso influye en todo, en realidad la política es así. Hay personas que primero ven los intereses personales que los intereses del pueblo, de la colectividad. Yo creo que existen hechos de corrupción en todos lados. Y eso no va a terminar hasta que la sociedad no cambie de principios, o mejor dicho, no haga valer sus principios, sus valores. Sus valores. Que eso es lo importante. Nuestra población, la verdad que a nivel nacional, desde el nivel central, digamos, desde el gobierno nacional, y no hablo por este gobierno, hablo por toda la historia prácticamente, siempre ha habido. Y siempre va, de cierta manera, a ser algo importante en la política. Es que confundimos muchas veces para qué sirve la política. Hay personas que lo utilizan en su beneficio personal y no así en la colectividad o en la población. Y eso es lamentablemente lo que pasa. Yo creo que se debe denunciar evidentemente estos hechos, se deben de investigar. Y a veces cuando uno va, por ejemplo, a darle seguimiento, a veces no se mueve tampoco, o los expedientes se quedan ahí y no se está dando continuidad a la investigación. Creo que ahí juega un rol muy importante la fiscalía o las partes que están involucradas. La verdad que es complicado eso. ¿Y vos crees que los medios de comunicación en general aquí en Cobija dan seguimiento a las noticias? Sí, existen muchos que sí, no puedo decir por todos, ¿no? En lo personal creo yo que sí se le da seguimiento. Lamentablemente a veces existen algunos factores que no tienen que ver específicamente con el recurso humano o de repente logístico, sino con la cuestión de no poder acceder a la información. Es fácil para acceder a la información, usted puede mandar un documento y solicitar, pero vamos a esperar la respuesta, no sabemos en cuánto tiempo. Entonces eso es un poco lo que no se da. Se tiene que hacer seguimiento a varios casos que hay. Se hace de lo más inmediato lo que pasó, digamos, en este mes o en este año
por ahí hechos que han pasado varios años atrás y nadie habla. Porque nadie se da la tarea de seguir, ¿no? Claro, y no solamente hablo por los medios, sino también por las autoridades. Recuerda usted que los asambleístas, concejales, juegan el rol de fiscalizar también, pero muchas veces no se hace. Hablábamos, ¿no? Un lugar como Santa Cruz tiene concejales que fiscalizan y muestran un montón de corrupción, y nosotros vivimos en un lugar donde somos pocos. Al parecer todo está bien, porque no ves ninguna queja por parte de los concejales o denuncia, y ahí te pones a pensar, ¿no? Si realmente estamos haciendo todo bien o estamos tapando algo en esa instancia, ¿no? Yo pienso de que la gente ha comenzado a... Es que nuestra sociedad, y discúlpenme, de repente puedo estar equivocado, todos estamos, de repente tenemos cierta opinión. Es que la gente de aquí, de nuestro pueblo, a comparación, por ejemplo, del Alto, ya le suben 10 centavos al pan, o 5 centavos, y ahí mueven la ciudad, ¿no? No, aquí nos aumentan un peso al taxi, o a la carne, o al aceite, a varias cosas. Y nadie dice nada. O sea, es muy calmada nuestra población. Pero cuando muy pasivo, ¿no? Sí, cuando llega a enojarse igual ya es otra cosa. Como que extremo a extremo. Pero pienso de que mucha gente que juega el rol de control social. Todos somos control social. No es aquí que solamente el que esté nombrado, elegido por las juntas vecinales, etc. Todos somos control social. Pero hay gente que se ha, de cierta manera, de repente atribuido. Evidentemente sí son los representantes, pero no están cumpliendo, no sé por qué. Ahí sabemos en realidad. Ahí es donde queda la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no hay ese control que en otros lados hay? Sí. O sea, cualquier departamento, hace pocos iban a subir el precio del pan en La Paz, creo que era. Salieron a reclamar, a hablar. Santa Cruz lo mismo. Pero aquí, mientras no sea algo mucho más grave, sí. Recién salimos, ¿no? Y hablábamos con el invitado anterior. Él decía, la gente que quiere a este lugar tendría que ser activa, ¿no? Y no reclamar en redes, escribiendo, sino reclamar en instancias donde pueda ser escuchado, ¿no? Sin duda, la verdad que es algo que pasa. Yo creo que nuestra población actualmente, si bien es cierto hay políticos que ya están en ciertos partidos, pero carece, creo que, de líderes. No sé si estoy equivocado. No, creo que no. Pero nos hace falta líderes que, lamentablemente, cuando sos líder, cierta agrupación política, partido, etc. Este de aquí tiene buen perfil, aceptación, credibilidad, la gente lo ponen en la política. Lamentablemente en nuestra población sucede que mucha gente que utiliza la dirigencia de escalera para ser concejal o lo que sea. Pero no hay una cuestión de que de repente a todos comienza, ¿no? Por importarle lo que está pasando, pero pasa el tiempo y los intereses van cambiando. Mucho. No tenemos líderes, creo, así. No sé, el comité cívico creo que debería un poquito más de... Sí, o sea, no hay ese prospecto. Por si te doy un ejemplo, al año hay elecciones, ¿no? Municipales. Se va a elegir otra vez gobernador, alcalde, concejal, todo. Hasta el día de hoy vos no ves un prospecto en el cual vos digas, por este voy a votar o por este hay un interés. Hablábamos con uno de los asesores de un partido. Vulgarmente decimos, vamos a votar por el menos peor. No, y eso no debería pasar, ¿no? Deberíamos estar buscando a alguien por el cual uno tenga una convicción de que este sí va a solucionar los problemas. Y no estar buscando quién es el que más o menos va a ir a hacer algo.
O sea, falta eso. Sí. Nos Creo falta. que en ambas corrientes, ¿no? Sí. Izquierda o derecha, no es fácil encontrar líderes. La verdad que debe haber de repente, pero no se dan a conocer. Y hay mucha gente que no le interesa en realidad. Sí, Prefiere- ese es otro tema, ¿no? Prefiere estar como que, bueno, yo estoy aquí, cumplo mi trabajo, Y o punto. soy profesional o emprendedor en esto y prefiero no. Aislarme. Sin embargo, todo está dentro de un mismo Claro, al sistema. final de cuentas vamos a tener que en algún momento tomar Sí. el toro por las astas, como se dice, y si es que no lo hacemos, esta generación, habrá otra que viene atrás, no sé. La verdad que en lo que se pueda, yo creo que debemos dar lo mayor posible, ¿no? Desde donde nos toque. No necesariamente usted tiene que ser autoridad para poder Claro. ayudar a un lugar. ¿Y qué consejo vos le darías a un joven que quiera incursionar en periodismo digital? Quiera hacer Solamente, periodismo. bueno, ahora no hay que entrar a la universidad, tenemos la carrera, pero hay mucha gente que salió de la U y le cuento que, como decíamos, pocos medios, pocas instituciones. ¿Qué hago? Entonces, ahora ya existen varias plataformas, YouTube, Facebook, no sé, pero lo más conocido YouTube, no Facebook, que es más consumido en Bolivia. En Brasil es Instagram, WhatsApp, utilizarlo como un lugar para poder obtener información. Si usted, de repente, un amigo joven o una persona mayor, no sé, quiere hacer esto, pues lo único que tiene que hacer es meterle ganas, ¿no? Perseverancia. Creo que a veces que llega a tener éxito en la vida no es el mejor, sino es el que más constante es. Constante está. Sí, por ejemplo, yo veo que hay talento natural en mucha gente. Pongámoslo así en comparación, personalmente creo yo. De repente estaré equivocado, pero es lo que yo veo. Messi, Cristiano Ronaldo. Messi, un jugador por naturaleza, ya pues, no sé, fue tocado con una varita mágica o de repente la operación que le hicieron le jugó, no sé. Pero cosa es que sí es talentoso. Cristiano Ronaldo. Y ambos tienen cierto éxito. Alguno ya fue campeón del mundo. Algunas cuestiones por ahí de mucha gente. Pero ya al final es. Y otro es el mayor goleador de la historia. Goles registrados. Y este tipo, un talento natural. Este tipo, disciplina. Si es que no, y también tiene su talento. Si vos lo ves, el Cristiano Ronaldo, el Manchester United, es un tipo que es imparable. Igual cada quien su manera diferente de jugar, pero ambos en su mejor momento, en su prime, comparados muchas veces. Dígame usted por cuál de los dos me inclino. Yo me inclino por Ronaldo. Por Messi te va a decir, ¿no? Yo obviamente por Ronaldo. Hay mucha gente como yo que sabe que la perseverancia, la disciplina, la constancia te va a llegar un momento a... Es tanto que con cuántos años está él y sigue vigente jugando mejor que... Sí, y no es porque no... Yo en su momento hasta lo apoyaba, mejor dicho, a Messi. Y yo veía a Cristiano Ronaldo un tipo muy creído, ¿no? Y después me di cuenta en cierto momento, de que este tipo era el tipo clave en momentos importantes. Y este es un tipo que jugaba de manera asociada, pero sin sus compañeros Ahí nomás. no iba a poder hacer lo que este solito llegaba, por ejemplo, al final de la Champions o un partido importante de Champions o de cualquier lugar. Minuto 88. Y los periodistas, ¿qué es lo que va a hacer el bicho o el comandante o CR7? Y sabían que algo iba a hacer. Y hacía. Muchas veces, a veces no, pero la mayor parte sí. Ahí te das cuenta de que... Disciplina. Y el hambre que tenía de éxito. Y la disciplina, obviamente. Un tipo que uno lo ve en fiesta como Neymar, por ejemplo. Talentosísimo Neymar. Imagínate si Ronaldinho hubiese tenido esa disciplina. Para mí Ronaldinho el mejor. Sí. Con la pelota, el mejor. Puta, un tipo que vos lo mirás y es un show verlo. Era. Imagínate con disciplina, ¿dónde hubiese llegado? Claro, yo te hemos hablado hasta ahora todavía. Sí. De una manera así, ¿no? Pero, como te digo, la disciplina hace mucho. Yo creo, y lo que me preguntabas es eso. Solamente estar ahí. ¿Sabes qué? El éxito creo que tiene que ver
en nuestro trabajo hay mucha gente que, por ejemplo, se cansa o tiene horario limitado, que no están para esto. En un medio X, te voy a decir. No estoy de turno. O ya cumplí mi horario. Entonces, ¿para qué estás ahí? Hay mucha gente que dice, no, lo de la prensa no es como se pinta a veces, ¿no? No hay horario por eso. No hay horario. Yo me he tocado, por ejemplo, estar en momentos así, tarde, hora de la madrugada, para un minuto de entrevista a veces. O para a veces no tener la entrevista, pero sí tener la información. Para informar a la gente, y yo creo que eso ha jugado en su momento a mi favor, en el sentido de, no ha jugado, sino un resultado de... El resultado del trabajo que venís Claro. haciendo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante en cualquier ámbito, no solamente en el periodismo, sino en todo. Comparábamos el tema del éxito en eso. No creo que, para mí eso es lo más, el ejemplo más fácil. Sí, y más claro. Sí, más claro. Y que todos lo entiendan. Si te das cuenta, yo, por ejemplo, si llegaría a tener un éxito, lograr algo, no digo un reconocimiento, un premio, ¿no? Ajá. Pero algo, me gustaría festejar así, ¿no? Porque es algo, si te das cuenta, el festejo mundialmente más utilizado. Ajá. Es como que, Es de victoria. claro, y te sacas lo que costó, ¿no? Lo que costó llegar a eso. La verdad que son ejemplos que no sé por qué llegamos ahí, Pero se entiende lo Sí, que sí, se quería decir. Y que nosotros identificamos 3 problemas que tenemos como sociedad aquí, ¿no? O que tenemos como población. Está salud, educación y política, ¿no? ¿Ya? En salud no es misterio ni secreto lo que vivimos. La carencia que hay en el hospital. En el otro que ahí funciona a media máquina. ¿Vos qué crees que nos falta para que mejoremos nuestro sistema de salud? ¿O crees que estamos bien? No, sin duda, estamos en una situación complicada. Lamentablemente, y digo lamentable porque es lo que está pasando, y pasa hace mucho tiempo. Al hospital, por ejemplo, de segundo nivel, que es el Galindo Terap, lo han desahuciado varias veces, ¿no? Sí. Es un lugar que la población, los municipios más cercanos, porque los otros se van a Rivera Alta, vienen todo a Cobija. Creo que los municipios le deben al Galindo Terap. Y es solo del municipio de Cobija, en realidad. Uh-huh. Pero llega a ser de referencia departamental porque no hay infraestructura, o si es que ha habido algún centro en otro lugar, pero no hay los equipos, los profesionales. Entonces, todo a Cobija, y eso hace que en su momento se colapse. Porque si solo atendiera de Cobija, pues fuera, creo que un poquito diferente, poco menos mal de lo que está. Y eso no depende de los administradores a veces, sino de lo que son cuentas que vienen antiguas. Eso viene arrastrando. Claro, no contamos con los equipos necesarios. Tomografía no ha habido. Por ejemplo, había en su momento solamente un profesional, que era tuvo que ingeniársela con un taladro. Seguramente uno de sus entrevistados le habrá contado eso. Y no tenemos las condiciones, creo. A veces juega mucho eso. La verdad que sí pueden haber, sí deben haber, y yo creo que sí existen profesionales capacitados, pero a veces si no tenés los medios, no se puede de repente tener una buena atención. Otra cosa es el tema también de recursos humanos. De repente suelen ser horas cargadas de trabajo, no sé. Pero hay momentos donde mucha gente me ha tocado recibir denuncias de que no son bien tratados. Y no digo, hasta por experiencia personal de repente, no sé. No puedo decir eso, pero sí lo que la gente me cuenta, o me informa, o me llaman y me dicen, no, ¿qué esto está pasando? Es recurrente, ¿no? Sí. Ese tema del trato en el hospital. Y no solamente en ese hospital, sino en varios. Sí. Entonces la gente tiende a quejarse a través de nosotros. Y no es una cuestión de que yo me lo esté ahorita inventando, es una cuestión de que la gente está informando, esto está pasando. Me ha tocado cubrir. Yo creo que el tema de infraestructura es uno. El tema de repente contar con los profesionales también es otro. Sobre todo en tercer nivel, creo. Y tener los equipos.
que creo que va con... Por ejemplo, tenemos el hospital de tercer nivel, pero no sé qué tanto atiende. Tampoco, gracias a Dios, no me ha tocado ir. No de manera personal, espero que no me toque tampoco. Pero sé que debería estar mejor ese hospital. No deberíamos estar yendo a Río Branco. Exacto. O Santa Cruz, Cochabamba, póngale cualquier otro lugar. Deberíamos estar ahí. Cualquier accidente grave, tienes que irte. Sí, y eso quiere decir que no está tan... O sea, no debe estar como debería. Una infraestructura definitivamente muy buena, al parecer. Que está ahí. Pero si no tiene equipo y no tiene personal o profesionales... Es lo mismo que nada. Sí, eso creo que estamos un poquito... No un poco, nos afecta en realidad todo. Nos afecta bastante. Quique, y en educación, ¿vos qué crees que le falta al profesional pandino para que él se destaque más? ¿O también crees que la educación tiene buena formación hoy en día? Creo que ha mejorado bastante. Antes, de repente, hablábamos internamente, ¿no? En otros lugares era difícil ver un pandino que haya salido de nuestra universidad. Ha mejorado, pero le debe faltar todavía. Yo creo que, y eso tiene que ver mucho por, de repente, la malla curricular, aparte de eso, por la exigencia que uno tiene que darse como persona. Si no cambiamos ese chip de exigirnos más, creo que no vamos a tener buenos resultados. No estoy diciendo que está mal, sino que personalmente considero que se debe exigir más. Porque no puede ser que vayamos a otro lugar y ¿de dónde saliste? O ¿de dónde sos? Ni siquiera de dónde saliste, de dónde sos, y ya te... Pero sin embargo, yo creo que el pandino, la gente que ha nacido aquí o que vive aquí está viviendo, tiene la misma capacidad de cualquier persona en cualquier lugar. Existen profesionales, creo que te ha tocado la oportunidad de entrevistar a alguno de ellos, profesionales destacados, que no están en Bolivia, están fuera. ¿Y por qué están fuera? Porque tienen las capacidades de poder hacer algo bueno y resaltar. Entonces, todos podemos mejorar, creo yo. Si hay alguna dificultad, se puede, se tiene. Si es que el sistema está mal, uno tiene que aportar desde donde esté para que mejore. Y exigirse más, eso es lo más importante, creo. Porque al final de cuentas, el éxito va a ser el resultado de nuestro interés en poder mejorar cada vez. El conocimiento que nosotros tengamos, ¿no? Sí. Yo creo que el conocimiento hay que compartirlo. Hay mucha gente que son muy eruditos, muy buenos. Y he visto que hay gente que tiene 3 carreras, 4. Pero de las 4, una creo que debe estar ejerciendo. Y al final de cuentas, uno se capacita es para afrontar la vida en cierto momento. Y si usted puede mejorar su entorno familiar, póngale sus seres más cercanos, aportar, pues tiene que hacerlo. Si quiere cambiar, primero cambiar uno, ¿no? Es una cuestión que siempre se escucha, pero se tiene que hacer para mejorar nuestra sociedad. La verdad que en este tiempo de el boom de las redes sociales o de la tecnología hace que tengamos hoy en día de repente esa situación de poder competir contra la inteligencia artificial, que es algo que, por ejemplo, usted en nuestro ámbito, póngale un diseñador gráfico. Si antes tenía 10 trabajos, hoy en día va a tener 1. ¿Por qué? Porque las aplicaciones hacen que ya la gente no te contrate. A no ser que sea algo complicado, difícil de hacer. Pero tenemos que estar a la par de lo que está pasando ahora. Antes había gente que hacía trabajitos de que monografía, que esto otro. En un minuto te hace. Pero también eso, en parte, es muy bueno, bien usada. Pero en otras, muchas veces mal usada, te va a producir a largo plazo deficiencia. Conformismo. Porque vos agarrás hoy día, haces una monografía, dale la instrucción. Y hay plataformas que son más especializadas que les pones los textos y te lo vas a resumir con bibliografía y todo. Pero hay también herramientas que verifican. Esas deberían estar más inteligentes que las otras. No sé si miró esto de, no me acuerdo cómo se llama, Bolivia Verifica o algo así, que pasó algo, un tweet con un candidato. Y al final le cuentan, no sé cuál de las dos partes tenía, porque hubo gente que dice, bueno, lo verificó y
sí dice que es real. Y después mostraron varios de que cómo se podía alterar el tweet de varios tiempos. Bueno, Bolivia Verifica tiene su trabajo realizado en Bolivia que ya verificó muchas cosas. Entonces habría que ver. Hay otra empresa también que hizo verificaciones. Entonces habría que ver el resultado al final, si eso no es cierto, ¿no? Porque en tema político, vos sabes que por uno u otra razón siempre van a salir y aparecer muchas especulaciones, ¿no? por la campaña. Pero en este tiempo. Peor en este tiempo. Pero sí, el tema de educación, sí, yo creo que debemos sí, hemos mejorado, pero se debe mejorar más. Tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. Sí, ¿no? eso creo que si no hacemos eso es un tema que va a seguir siendo lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Que en algunos lugares, no solo sucede con Pano, ¿no? Sucede con otro departamento también. Sin duda alguna. El otro punto que tenemos es política, ¿no? ¿Vos crees que las políticas que se aplican en Pando, las políticas que aplican aquí en Cobija, están buenas, están bien direccionadas? ¿Qué nos falta dentro de la política aquí para seguir desarrollándonos? Porque estamos un poco estancados ahorita, ¿no? Vemos que si bien la situación económica de las instituciones no es de las mejores, pero estamos como que acarreando ya mucho tiempo, ¿no? Esos problemas. Sí, considero que el tema de político actual, estamos justamente, no sé cuándo va a salir este podcast, pero estamos a víspera de una segunda vuelta. Un poco complicado hablar de ese tema, pero considero de que los líderes se deben de renovar. De repente ya se renovaron y no lo estoy visibilizando porque no han tenido la oportunidad de estar todavía. Ya hay algunos que han sido electos como diputados, senadores. No sé cuánto de esto, bueno, sí, en realidad sé. Pero vamos a esperar el beneficio de la duda de que estén este tiempo. Hay algunos que vuelven a ser elegidos. Considero que la gente debe tomar en cuenta eso. ¿A quién apoyar? Hablamos de falta de líderes. Sí, evidentemente hay. Y no solamente en el ámbito político, sino en todo. A veces. Considero que nuestro departamento está así. Uno, por el tema de la crisis que tiene nuestro país. Y me imagino que se le ha dado, si bien es cierto en el tema de infraestructura, hemos mejorado en salud, en educación también, público me refiero, pero debemos capacitar a la gente y tener recursos, ¿no? En el tema de la política es paralelamente casi similar. Si estos actuales, ponerle autoridades que son electas o los que van a venir, no ponen primero el interés común, el interés de la población, no va a cambiar, va a seguir lo mismo. Sabemos que siempre hay estas cuestiones de coimas, de diezmos. Solo a veces cambian de cara y sigue lo mismo. O a veces que porque es de mi partido, si está mal no lo denuncio. Eso está mal. Esa mentalidad que tenemos que cambiarla, ¿no? Sin duda, eso creo que es lo mismo que hablábamos en el tema de educación. Creo que eso hay que ver, ¿no? Y de repente no lo digo yo, de repente mucha gente tiene la misma idea, o mucha gente no. Me van a decir, no, estamos ahorita con nuevos líderes. No, yo creo que por lo menos en grupos que hablamos, charlamos o escribimos, es un tema. No hay líderes. O los que hay, bueno, ya los conocemos, ya sabemos, y no hay una conformidad con ellos, ¿no? Entonces vos tenés que también como partido político saber leer eso. Y ok, voy a imponerme porque para mí es un buen líder, pero ¿y qué piensan los demás? Sin duda. ¿No? Entonces tenemos que ver. En marketing político hay los prospectos, donde yo voy a preparar, Quique, yo te voy a preparar a vos de aquí a un año. Es poco, pero te voy a preparar
para que seas candidato. Entonces se tiene un proceso para formarte líder, que la gente te visibilice, no como el periodista que sos, sino como esa alternativa política, ¿no? Y eso es lo que no hay. Yo lo que vi es, en todos los partidos, sí hay nuevos, hay muchos nuevos que por primera vez están siendo elegidos, pero no los viste antes. O sea, no hubo un trabajo de... Por si te doy un ejemplo claro de eso, Santa Cruz, Mamén, Medrano y hay otro más que han trabajado ese prospecto, tiempo, claro. ¿No? Entonces, si ellos se lanzan al año a alcaldía, gobernación, considero que van a tener un apoyo muy grande para que lleguen a ese objetivo. Y es lo que no vemos aquí. O sea, tenemos nuevos, sí, pero es porque lo pusimos aquí. Yo creo que mucho tiene que ver, ¿no?, el interés de cada persona en realidad. Uh-huh. Si lo usamos la política para ayudar a la gente, pues magnífico. Pero si usamos la política como para llegar a un lugar y tener un sueldo seguro o tener otra ganancia, que en realidad está mal. También eso es que la política es vocación de servicio, creo yo. Hay gente que no necesita ser político para poder de repente ayudar o mejorar su entorno. Y considero que, si bien es cierto, nos hace falta líderes, la misma gente que puede estar metida, involucrada, no se pone. Uh-huh. Porque no quiere, porque prefiere estar tranquilo. Pero lamentablemente al final de cuentas todo nos afecta. Claro. O sea, nos estamos dando nos estamos llenando de problemas, de conflictos. ¿Le han ofrecido ser candidato? ¿A mí? Claro. No. A mí sí. Y considero de que en algún momento me imagino que habré pensado. Que a veces suele suceder eso de, como decía, tomar el toro por las astas. Y una vez me acuerdo que me invitaron a ser candidato para primer concejal por una agrupación X. Y le pregunté, ¿quién es el candidato a alcalde? Es tal persona de tal ocupación. Uh-huh. No lo conozco. ¿Cómo va a ser que el candidato a alcalde sea menos conocido que yo? Y es lo que te decía antes, o sea, vamos a buscar al menos peor, vulgarmente dicho, ¿no? Sí, no es la situación, o sea, tenemos que tener personas que yo voy a votar por porque vi su trabajo, sé la calidad de persona que es, pero no hay. O sea, no está apareciendo. Sí. Por si hablamos con uno de los partidos políticos que están ahorita en la segunda vuelta. Ya. Y él decía, el consejo tendría que volver a ser honorífico, como era antes. No tenían un salario y solo sesionaban por las noches. Entonces ibas a sesionar, tenías una dieta por ese día de sesión. O sea, no tenías un salario y te permitía la ley que vos trabajes en el día. Ahí yo le decía, vamos a ver cuántos tienen amor a la política, ¿no? ¿Cuántos quieren ser concejales? Claro. Si se llegaría a dar. Y sería una buena medida para que el municipio salga de... También. Exacto. Por ejemplo, yo de repente voy a estar equivocado, pero hablamos de lo más cercano, que son los concejales, pero hablemos de los asambleístas. Como estamos a nivel departamental, no sé si igual que en Cobija, la verdad desconozco, porque no voy a todos los municipios, evidentemente. Ajá. Pero es como que si sabemos que hay concejales y no están cumpliendo, o de repente no sé cómo estará, sabemos cómo está Cobija. Si hablamos de lo departamental, habría que ver también, ¿no? Claro, si nosotros aquí como capital estamos mal, no estamos en esta situación, el resto debe estar andando por el mismo... Peor. Por el mismo o peor. Sí. Y que estamos llegando al final de nuestro podcast. Te voy a hacer 5 preguntas rápidas y vos me respondés rápido. ¿Ya? Una palabra que defina lo que significa para vos periodismo digital. En realidad mi vida misma diaria, ¿no? La vida diaria me toca afrontar. La cobertura más difícil que te tocó realizar. La inundación, la primera.
Un referente o periodista que te inspire. De Bolivia considero que no podía decirte un referente de Bolivia, pero en su momento he seguido el trabajo de, no me acuerdo de su nombre ahorita, pero es de afuera. Sí, en Bolivia sí me llama bastante la atención el trabajo de John Arandia, creo que sí, en su momento ha sido bastante, no sé si hasta ahora, la verdad que he dejado de seguirlo, pero sí. ¿Qué es lo primero que haces antes de publicar una noticia? Verificar, contratar la fuente una y otra vez, si es posible tener mayor cantidad de fuentes. ¿Qué le dirías a esas personas que subestiman el periodismo digital? Creo que no están viviendo el mundo actual de repente, ¿no? Como les decía anteriormente, los medios tradicionales tuvieron que irse a las redes sociales y no sabemos lo que viene después. Pero considero que el periodismo así en realidad suele ser lo mismo, solamente que diferentes plataformas o medios de poder hacer lo mismo. Es solamente ya lo que está pasando, la gente se está informando con medios. Quique, quiero agradecerte por haber estado en este episodio de nuestro podcast. Hablamos de periodismo digital, vivencia, un poco de tu experiencia, de los problemas que tuviste. Agradecerte por haber estado aquí y espero que no sea una primera y última vez. Podemos estar hablando de más temas en otros episodios. Si tienes algunas palabras para decir, te la cedo la palabra. No, muchas gracias, de verdad, hemos de repente reprogramado oportunidades de esta entrevista. Yo quería estar aquí, la verdad que no conocía hasta cuando me llegó la invitación, pero quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo. De repente no te conocía, pero he visto la entrevista. Me parece que hace falta muchos más podcasts o espacios para poder de repente hacer conocer la gente o hacer escuchar opiniones de varios sectores de la población, de nuestra sociedad. Si no hacemos esto, nosotros, ¿quién más lo va a hacer? Y no se trata aquí de competir quién es primero o mejor, sino de poder enriquecer y ayudar desde nuestro trabajo a que la población mejore o tome acciones en algunas cosas que estén mal. No, de verdad, muchas gracias, agradecido, y cuando haya la invitación vamos a tratar de estar aquí. Y bueno, desearle éxito, ¿no? Que Dios pueda bendecir este proyecto y esperemos que pueda crecer mucho más, ¿no? Y que como este podcast vaya muchos más porque necesitamos eso. Muchas felicidades. Muchas gracias, Quique, te agradezco y hasta una siguiente. Listo, muchas gracias.